Una simple fotografía publicada en redes sociales sería suficiente para destruir 12 años de matrimonio. No estaba buscando problemas, ni revisando perfiles por desconfianza. La imagen apareció por casualidad mientras revisaba mi teléfono antes de dormir. En ella estaba mi esposo, sonriendo, con una copa de vino en una mano, y abrazando a una mujer que nunca había visto. Lo peor no era el abrazo, lo peor era recordar la mentira que me había dicho apenas unas horas antes. Es una boda solo para hombres. En ese instante entendí que la única persona que no había sido invitada era yo. Mi nombre es Valeria Morales. Tengo 38 años. Soy contadora en una pequeña empresa de logística y llevo más de una década casada con Sergio. Nuestra vida nunca fue perfecta. Como cualquier matrimonio, tuvimos discusiones, preocupaciones económicas y momentos difíciles. Pero siempre pensé que había algo que nunca nos faltaría: confianza. Jamás revisé su teléfono. Nunca le pregunté dónde estaba cada minuto del día. Siempre creí que una relación no podía sobrevivir si necesitaba vigilancia constante. Hoy sé que confiar no siempre significa conocer realmente a la otra persona. Todo comenzó 2 semanas antes de aquella boda. Sergio llegó a casa más animado de lo normal. Mientras cenábamos me comentó que Daniel, su mejor amigo desde la universidad, por fin se casaría. Yo sonreí. Conocía a Daniel desde hacía años. Habíamos compartido cumpleaños, reuniones familiares y hasta vacaciones. ¡Qué buena noticia!, le dije. ¿Cuándo es la boda? El próximo sábado. Perfecto. Hace tiempo que no vemos a todos. Sergio dejó los cubiertos sobre el plato. Evitó mirarme. Fue un detalle pequeño, pero ahora, cuando lo recuerdo, entiendo que ahí empezó todo. Hay un pequeño cambio. Lo miré. ¿Qué cambio? Daniel decidió hacer una boda diferente. Fruncí el ceño. ¿Cómo diferente? Solo invitó a los hombres. Me reí. Pensé que estaba bromeando, pero él permaneció completamente serio. ¿Solo hombres? Sí. Dice que quiere algo sencillo, entre amigos, nada de parejas. La explicación me pareció extraña. En 12 años jamás había escuchado algo parecido, pero también pensé que cada pareja organizaba su boda como quería. No insistí. Durante los días siguientes Sergio habló varias veces de la boda. Comentaba el traje que usaría, el regalo que comprarían entre varios amigos. Incluso mencionó que probablemente regresarían tarde porque después habría una cena privada. Todo sonaba natural, o al menos eso creía yo. Llegó el sábado. Desde temprano lo ayudé a planchar su camisa. Le acomodé la corbata. Antes de salir me abrazó. No me esperes despierta. Seguro vuelvo tarde. Le sonreí. Diviértete. Me dio un beso en la frente. Tomó las llaves del coche y salió de casa. Jamás imaginé que esa despedida marcaría el principio del fin. Decidí aprovechar la noche para descansar. Preparé una taza de té, vi una película, respondí algunos mensajes del trabajo. Cerca de las 11 de la noche tomé el teléfono por última vez antes de dormir. Entré a una red social casi por costumbre. Y entonces ocurrió. Una fotografía apareció entre las publicaciones sugeridas. Era una imagen subida apenas unos minutos antes por uno de los amigos de Daniel. Al principio ni siquiera presté atención, hasta que reconocí un rostro. Era Sergio. Sonreía mirando a la cámara. Vestía exactamente el traje que yo misma había planchado esa tarde, pero no estaba rodeado solo de hombres. Al contrario, había varias parejas en la fotografía, y una mujer apoyaba la cabeza sobre su hombro mientras ambos levantaban sus copas. Sentí que el estómago se hacía un nudo. Abrí la imagen, la amplié varias veces. Quería convencerme de que estaba viendo mal. Quizá era el ángulo, quizá aquella mujer solo estaba demasiado cerca, pero cuanto más observaba la fotografía, más evidente resultaba. La mano de ella descansaba sobre el brazo de mi esposo con una confianza que no se tiene con un desconocido, y Sergio no hacía el menor intento por apartarse. Mi primera reacción fue llamarlo, incluso marqué su número, pero antes de presionar el botón para iniciar la llamada, me detuve, respiré profundamente.
Si lo enfrentaba en ese momento, solo obtendría una excusa, una mentira improvisada, o peor aún, le daría tiempo para borrar cualquier rastro. Cancelé la llamada, apagué la pantalla, y por primera vez en 12 años de matrimonio, decidí esperar, porque había algo dentro de mí que repetía una y otra vez la misma pregunta. Si me mintió sobre la boda, ¿sobre cuántas cosas más me habrá mentido? Dormí muy poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma fotografía, Sergio sonriendo, la mano de aquella mujer sobre su brazo, y la mentira, porque, si algo tenía claro, era que aquella boda nunca había sido solo para hombres. A las 2 de la madrugada escuché el sonido de las llaves. Entró intentando hacer el menor ruido posible, como si no quisiera despertarme. Cerré los ojos y fingí seguir dormida. Lo escuché dejar el saco sobre una silla. Entró al baño. Minutos después se acostó a mi lado, y, antes de quedarse dormido, me dio un beso en la frente. Sentí un vacío imposible de explicar. Nunca un gesto tan cariñoso me había parecido tan falso. A la mañana siguiente preparé el desayuno como cualquier domingo. No quería que sospechara. Si realmente había algo más detrás de aquella fotografía, necesitaba descubrirlo antes de enfrentarlo. Sergio apareció en la cocina con una sonrisa. Buenos días, buenos días. Se sirvió café. Comenzó a contarme cómo había estado la boda. La ceremonia fue rápida. Después cenamos entre los muchachos y regresé en cuanto pude. Lo miré fijamente. Mentía con una tranquilidad que me estremecía. No tartamudeaba, no dudaba. Parecía haber ensayado cada palabra. ¿La pasaron bien?, pregunté con la mayor naturalidad posible. Sí, hacía mucho que no nos reuníamos todos. Solo nosotros, entre hombres. Aquellas 2 palabras volvieron a resonar en mi cabeza. Entre hombres. Sonreí. Me alegra. Nada más. No pregunté por la fotografía, ni por la mujer, ni por las demás parejas. Él terminó el desayuno convencido de que yo no sabía absolutamente nada, y eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando salió a comprar unas cosas aproveché para abrir nuevamente la publicación. Había muchos comentarios, más de los que recordaba. Empecé a revisar una fotografía tras otra. En todas aparecían esposas, novias y familias completas. Incluso reconocí a Laura, la esposa de uno de los mejores amigos de Sergio. También estaba Patricia y Mónica. Las conocía a todas. La única mujer que faltaba era yo. Sentí un escalofrío. Aquello ya no era una sospecha, era una decisión. Alguien había querido que yo no estuviera allí. Seguí revisando el perfil del fotógrafo. Había subido más imágenes. En una de ellas, Sergio aparecía conversando con la misma mujer. En otra, ambos reían mientras caminaban hacia el jardín del salón. Y en una tercera, ella acomodaba la corbata de mi esposo con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Guardé todas las fotografías, una por una, sin hacer comentarios, sin dejar ninguna reacción. No quería que nadie supiera que las había visto. Durante los siguientes días observé a Sergio con otros ojos. No buscaba discutir, solo prestaba atención a detalles que antes ignoraba. Comencé a notar cosas que jamás me habían parecido importantes. Respondía a algunos mensajes sonriendo. Giraba el teléfono cuando yo me acercaba. Salía al balcón para contestar llamadas. Y, de pronto, las reuniones de trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Siempre había sido así? ¿O simplemente yo había elegido confiar demasiado? El miércoles por la tarde ocurrió algo inesperado. Sergio olvidó su computadora portátil en casa. Me llamó desde la oficina. ¿Podrías traerme la laptop? Tengo una reunión importante y la necesito. Acepté. Mientras buscaba el cargador, la pantalla se encendió al recibir una notificación. No pensaba revisar nada, solo iba a cerrar la tapa, pero una vista previa apareció en la esquina inferior. Ayer la pasé increíble contigo. El mensaje desapareció casi de inmediato. No alcancé a ver el nombre completo del contacto, solo una inicial. Paseo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Podía ser cualquiera, o podía ser la mujer de la boda. Respiré hondo, cerré la computadora, y la llevé a la oficina como si nada hubiera pasado. Cuando llegué, Sergio bajó rápidamente al estacionamiento para recibirla. Parecía nervioso. Gracias, me salvaste. Le entregué el maletín. En ese momento una mujer salió del ascensor. Cabello rubio, traje color beige, llevaba una carpeta entre las manos. Al pasar junto a nosotros sonrió. Hola, Sergio. Él respondió demasiado rápido. Hola, Paula. Fue un saludo de apenas 2 segundos, pero bastó para que ambos evitaran mirarse más de la cuenta. Ella continuó caminando. Yo observé cómo se alejaba. No podía asegurarlo, pero estaba casi convencida de haber visto ese mismo rostro en las fotografías de la boda. No dije una sola palabra. Subí al coche, y antes de arrancar tomé una decisión. Ya no iba a esperar que Sergio confesara. Si quería conocer la verdad, tendría que empezar a buscarla por mi cuenta. Durante los siguientes días dejé de buscar respuestas en Sergio. Empecé a buscarlas en los hechos. Si realmente llevaba una doble vida, tarde o temprano cometería otro error. Y esta vez estaría preparada. El jueves por la tarde salí del trabajo 1 hora antes. No le avisé, solo quería despejarme. Mientras conducía pasé frente al edificio donde trabajaba Sergio. No tenía intención de detenerme, pero un semáforo en rojo me obligó a hacerlo. Fue entonces cuando los vi. Sergio salía del edificio. No estaba solo. La mujer rubia que había visto el día anterior caminaba a su lado. Era Paula. Reían mientras conversaban. Ella le dio un pequeño golpe amistoso en el brazo y él respondió sonriendo. No había nada comprometedor. Podían ser simplemente compañeros de trabajo. Pero algo dentro de mí me decía que aquello no era una coincidencia. Esperé unos segundos. Los vi subir al mismo automóvil, no al de Sergio, al de ella, y se marcharon. No los seguí. No quería convertirme en alguien que viviera persiguiendo a su esposo. Si iba a descubrir la verdad, tenía que hacerlo con calma, con inteligencia, no movida por la desesperación. Esa noche Sergio llegó a casa como cualquier otro día. Traía comida para llevar. Incluso me preguntó cómo había estado mi jornada. Lo observaba mientras hablaba, y no podía dejar de pensar en lo fácil que le resultaba cambiar de una vida a otra. En la oficina parecía un hombre, en casa, otro completamente distinto. 2 días después ocurrió algo que terminó de convencerme. Era sábado por la mañana. Sergio estaba en la ducha cuando su teléfono comenzó a sonar sobre la mesa del comedor. No pensaba tocarlo, pero la pantalla se iluminó. No apareció el contenido del mensaje, solo una notificación. Paula R. Nada más. El teléfono volvió a apagarse. Segundos después llegó otra notificación, y otra. Cuando Sergio salió del baño tomó el celular con rapidez. Lo desbloqueó, leyó los mensajes, y sonrió. Después levantó la vista. Es un tema del trabajo. Asentí. Claro, ni siquiera le había preguntado. Él sintió la necesidad de justificarse antes de que yo dijera una palabra. Eso me llamó mucho la atención. Aquella tarde decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Entré al perfil profesional de Paula. Quería saber quién era. Descubrí que trabajaba en la misma empresa desde hacía casi 1 año. Revisé sus publicaciones públicas. Nada fuera de lo normal. Viajes, fotos con amigas, algunas reuniones de trabajo, hasta que encontré una imagen de hacía 4 meses. Era una fotografía grupal durante un congreso empresarial. Entre las personas que aparecían estaba Sergio, y, aunque ambos estaban separados por otras personas, los comentarios me hicieron detenerme. Una amiga de Paula había escrito: «Qué linda pareja hacen ustedes dos». Mi respiración se aceleró. Esperé encontrar una respuesta corrigiendo el comentario, pero no existía. Ninguno de los dos había aclarado nada. No sabía qué pensar. Quizá la amiga simplemente se había equivocado, o quizá no era la única persona que los veía de esa manera. Continué revisando. Había otra fotografía, luego otra. En todas coincidían en reuniones, capacitaciones y cenas de empresa.
siempre cerca, siempre sonriendo, siempre demasiado cómodos el uno con el otro. Aquella noche apenas pude dormir, no por la tristeza, sino porque empezaba a comprender algo mucho más doloroso. No se trataba de una aventura improvisada. Todo indicaba que aquella relación llevaba meses construyéndose. Mientras yo organizaba cumpleaños familiares, mientras planeábamos vacaciones, mientras hablábamos de cambiar el coche, él estaba viviendo otra historia. El lunes tomé una decisión. Necesitaba hablar con Paula, pero no para discutir, ni para insultarla. Quería saber una sola cosa. Ella sabía que Sergio seguía siendo un hombre casado. Después de buscar un poco encontré un correo profesional de la empresa. Escribí un mensaje breve. Hola, Paula, mi nombre es Valeria. Soy la esposa de Sergio Morales. Necesito hablar contigo. No busco problemas. Solo quiero conocer la verdad. Si aceptas, podemos encontrarnos donde tú elijas. Le di muchas vueltas antes de enviarlo. Finalmente respiré hondo y presioné enviar. No esperaba una respuesta inmediata. De hecho, estaba convencida de que jamás contestaría. Pero a las 8:17 de la noche, mi teléfono vibró. Era un correo de Paula. Solo contenía una frase. Creo que hay muchas cosas que ninguna de las dos sabe. Mañana podemos hablar. No sabía qué esperar de aquella reunión. Durante toda la noche imaginé distintos escenarios. Quizá Paula me insultaría, quizá negaría conocerme, o simplemente no aparecería. Sin embargo, a las 5 de la tarde del día siguiente entré a una pequeña cafetería del centro y la sexta sentada junto a la ventana. Estaba sola, no llevaba maquillaje llamativo, ni la seguridad que aparentaba en las fotografías. Parecía nerviosa, muy nerviosa. Cuando me acerqué, se puso de pie. Valeria, asentí. Sí, nos sentamos frente a frente. Durante varios segundos ninguna de las dos dijo una palabra. Fue ella quien rompió el silencio. Antes que nada, quiero decirte que no sabía que Sergio seguía viviendo contigo. La miré fijamente. No sexta arrogancia, no sexta desafío, solo preocupación. ¿Qué te dijo?, pregunté. Paula bajó la mirada hacia la taza de café. Que estaban separados desde hacía casi un año. Que compartían la casa solo hasta venderla. Sentí un golpe en el pecho. Aquella era una mentira demasiado elaborada para haber sido improvisada. Saqué lentamente mi teléfono. Busqué una fotografía tomada apenas 2 semanas antes. Era Sergio soplando las velas de su cumpleaños. Yo estaba abrazándolo. Nuestra familia sonreía alrededor de la mesa. Le mostré la imagen. Paula permaneció inmóvil. Después levantó lentamente la vista. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 semanas. Ella negó con la cabeza. Ese mismo día él me dijo que había cenado solo porque tú estabas de viaje. El silencio se volvió insoportable. Las dos acabábamos de descubrir que habíamos vivido dentro de la misma mentira. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté. Paula respiró hondo. 10 meses. Casi dejé caer el teléfono. 10 meses. No eran unas semanas. No era un error. Era una doble vida. Ella abrió su bolso. Sacó su teléfono. Creo que debes ver esto. Me mostró varias conversaciones. Mensajes de buenos días, fotografías, promesas, incluso hablaban de un viaje que planeaban hacer juntos en diciembre. Lo que más me dolió no fueron las palabras románticas, fue leer una frase escrita por Sergio. Solo necesito un poco más de tiempo para terminar todo de la mejor manera. Sentí un vacío inmenso. Ese todo era nuestro matrimonio, y yo ni siquiera lo sabía. Entonces comprendí algo. Paula también era una víctima. No estaba intentando quitarme a mi esposo. Había construido una relación creyendo una historia completamente falsa. Le pregunté con sinceridad. Si hubieras sabido que seguíamos juntos, ¿habrías iniciado una relación con él? Respondió sin dudar. Nunca. Mi padre engañó a mi madre durante años. Prometí que jamás sería la otra mujer. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Me utilizó igual que a ti. Por primera vez desde que todo comenzó, dejé de verla como mi enemiga. Las dos habíamos confiado en el mismo hombre, y las dos habíamos sido engañadas.
Pasamos casi 2 horas comparando fechas. Mientras más hablábamos, peor era la realidad. Los supuestos viajes de trabajo, las reuniones nocturnas, los congresos, las cenas con clientes, todo coincidía. Sergio había construido un calendario perfecto para sostener 2 relaciones al mismo tiempo. No improvisaba, lo tenía completamente organizado. Cuando salimos de la cafetería ya había oscurecido. Antes de despedirse, Paula me hizo una pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora? La miré unos segundos. Había pensado mucho en eso, y tenía clara la respuesta. No voy a gritarle, no voy a romper cosas, no voy a hacer un escándalo. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué piensas hacer? Respiré profundamente. Voy a darle la oportunidad de decir la verdad. Y si vuelve a mentir, le demostraré que ya conozco absolutamente todo. Paula asintió lentamente. Después abrió su bolso una vez más. Sacó un sobre color marrón. Lo dejó sobre la mesa. Aquí están todas las conversaciones que guardé, las reservas de hoteles, los comprobantes de los viajes y las fechas. No las necesito, pero creo que tú sí. Tomé el sobre sin abrirlo. Sentía su peso entre las manos. No era solo papel, era la prueba de casi un año de mentiras. Mientras caminaba hacia mi automóvil comprendí que mi matrimonio ya había terminado. Lo único que faltaba era que Sergio se diera cuenta. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio. No lo abrí esa noche. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Durante 12 años había compartido mi vida con Sergio. No quería terminar todo en medio de un ataque de ira. Quería hacerlo con la tranquilidad de quien ya conoce la verdad. Al día siguiente él llegó a casa como siempre. Traía una bolsa con mi postre favorito. Lo vi en la pastelería y me acordé de ti. Sonreí por compromiso. Nunca imaginé que un gesto tan bonito pudiera sentirse tan vacío. Mientras cenábamos hablaba de proyectos, clientes y reuniones. Yo apenas respondía. Observaba cómo sostenía los cubiertos, cómo sonreía, cómo inventaba una normalidad que ya no existía. 2 días después le dije que necesitábamos hablar. Él dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Pasó algo? Asentí. Ciro, quiero que seas completamente sincero conmigo. Su expresión cambió apenas un instante, pero fue suficiente para notarlo. Siempre lo soy. Respiré hondo. ¿Estás seguro? Claro. Entonces hice la primera pregunta. ¿La boda de Daniel era solo para hombres? Me sostuvo la mirada. Ciro, sin dudar, sin pestañear. Otra mentira. Saqué mi teléfono. Abrí la fotografía que había visto aquella noche. La coloqué frente a él. No dije una sola palabra. Sergio observó la pantalla. El color desapareció lentamente de su rostro. Durante varios segundos no encontró qué decir. Finalmente habló. No es lo que parece. Negué con calma. Todavía no he dicho lo que parece. Solo te hice una pregunta. ¿Por qué mentiste? Guardó silencio. Después intentó sonreír. Daniel invitó a algunas parejas a último momento. No sabía que irían. Era una explicación tan pobre que casi sentí lástima. Abrí otra fotografía, luego otra, y otra más. En todas aparecían esposas, familias, niños. ¿También las invitaron a último momento? No respondió. Entonces coloqué sobre la mesa el sobre que Paula me había entregado. Él lo miró sin entender. ¿Qué es eso? Ábrelo. Sus manos comenzaron a temblar. Sacó lentamente las hojas. Reservas de hotel, comprobantes de restaurantes, fotografías, mensajes impresos y, finalmente, las conversaciones entre él y Paula. No necesitó leer demasiado. Sabía perfectamente lo que contenían. Levantó la vista. Tenía los ojos completamente abiertos. ¿Cómo conseguiste esto? Respondí con tranquilidad, hablando con la única persona que también merecía conocer la verdad. Se quedó inmóvil. Paula, asentí. Ciro, ella ya sabe que nunca estuviste separado, que seguíamos viviendo juntos, que cada historia que le contabas era una mentira. Se dejó caer sobre la silla, por primera vez desde que lo conocía. No intentó justificarse, solo bajó la cabeza. Después de unos segundos murmuró: nunca quise que esto terminara así.
Lo miré fijamente. Entonces debiste pensar en eso hace 10 meses. No oye. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer? La respuesta llevaba días preparada. Mañana me mudaré al departamento de mi hermana mientras organizo el divorcio. Su respiración se aceleró. ¿No podemos intentarlo otra vez? Negué lentamente. Intentarlo significa reparar un error. Tú no cometiste un error. Tomaste cientos de decisiones. Cada mensaje, cada mentira, cada salida, cada excusa, nada de eso fue un accidente. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Era la primera vez que lo veía llorar, pero ya no despertaban nada en mí. Había llorado demasiado durante los últimos días. Ahora solo sentía paz. ¿Por qué? Aunque doliera, por fin había dejado de vivir una mentira. Me levanté de la mesa, tomé las llaves del coche. Antes de salir, Sergio pronunció mi nombre una última vez. Valeria. Me detuve unos segundos, sin girarme. Sí, su voz apenas era un susurro. Perdóname. Cerré los ojos, respiré profundamente, y respondí con la mayor sinceridad que encontré. Algún día probablemente lo haga, pero perdonarte no significa volver contigo. Abrí la puerta, salí de la casa, y mientras conducía hacia el departamento de mi hermana, comprendí que había algo mucho más importante que salvar un matrimonio. Era salvarme a mí misma, porque hay momentos en la vida en los que marcharse no es rendirse, es, simplemente, empezar de nuevo. Los primeros días después de dejar la casa fueron los más difíciles. No por extrañar a Sergio, extrañaba la rutina, el café de las mañanas, la costumbre de llegar a un lugar que durante tantos años llamé hogar. Descubrí que uno no solo hace duelo por una persona, también por la vida que imaginó construir con ella. Mi hermana me recibió sin hacer preguntas. Simplemente me abrazó, y eso era exactamente lo que necesitaba. No consejos, no opiniones, solo alguien que me recordara que no estaba sola. Durante las semanas siguientes inicié los trámites del divorcio. Fue un proceso tranquilo. No discutimos por dinero, no discutimos por la casa, ni siquiera discutimos por los muebles. Había algo mucho más importante que ya no existía, la confianza, y cuando la confianza desaparece, no queda nada que repartir. Un mes después recibí un mensaje inesperado. Era de Paula. Solo quería decirte que también renuncié a la empresa. No podía seguir trabajando allí después de descubrir toda la verdad. Le respondí deseándole suerte. No volvimos a hablar durante mucho tiempo, pero me alegraba saber que ambas estábamos intentando reconstruir nuestras vidas, cada una por su lado. Sergio insistió varias veces en verme. Quería explicarse, quería que habláramos. Incluso escribió largas cartas pidiendo una segunda oportunidad. Las leí todas, porque escuchar a alguien también forma parte de cerrar una historia, pero ninguna carta podía cambiar lo que ya había ocurrido. No era cuestión de arrepentimiento, era cuestión de consecuencias. 6 meses después firmamos oficialmente el divorcio. Cuando salimos del juzgado nos quedamos unos segundos en silencio. Él fue el primero en hablar. Nunca pensé que terminaríamos así. Lo miré con tranquilidad. Yo tampoco. Hubo un largo silencio. Después añadió: perdí a la mejor persona que tuve en mi vida. Respiré hondo. No, Sergio, no me perdiste hoy. Me fuiste perdiendo cada vez que elegiste mentirme. No respondió. Bajó la cabeza, y comprendí que, por fin, había entendido el verdadero peso de sus decisiones. Un año después mi vida era muy diferente. Había aceptado un mejor puesto en otra empresa. Volví a viajar. Retomé amistades que había dejado de lado. Incluso empecé a disfrutar de cosas tan simples como salir a caminar un domingo sin sentir que debía darle explicaciones a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. A veces me preguntan cuál fue el momento exacto en que supe que mi matrimonio había terminado. Muchos creen que fue cuando sexta aquella fotografía. Otros piensan que fue al descubrir los mensajes. Pero no, el verdadero final ocurrió cuando comprendí que ya no podía creer ni una sola palabra de la persona que dormía a mi lado.
porque una relación puede superar muchos problemas, las dificultades económicas, las discusiones, la distancia, incluso los errores. Lo que casi nunca sobrevive es a una mentira que se convierte en costumbre. Meses después, una compañera del trabajo me preguntó si no sentía odio hacia Sergio. Pensé unos segundos antes de responder. La verdad era muy distinta. No lo odiaba, simplemente había dejado de esperar algo de él. Y cuando uno deja de esperar, también deja de sufrir. Hoy, cuando alguien me dice que el amor consiste en confiar ciegamente, siempre respondo lo mismo. La confianza es importante, pero nunca debe significar ignorar aquello que claramente intenta abrirte los ojos. Porque el amor no debería obligarte a dudar de ti mismo, debería darte tranquilidad. Y el día en que una fotografía me mostró una verdad que yo me negaba a ver, no perdí a mi esposo, recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad. Si te gustan las historias de traiciones familiares, herencias, secretos, justicia y finales que dejan una lección, suscríbete a Karma en español y activa la campanita para no perderte el próximo relato. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.